de gasoil. Muchas gracias, Belén. Vamos a hablar con Luis Zubizarreta, él es presidente de la Cámara Argentina de Biocombustible, agradeciéndole el contacto. Luis, buenos días. Buen día, Hugo, mucho gusto. Para ¿Cómo le quienes va? no conocemos de la materia, cuénteme cuál es la diferencia, qué es lo que se está haciendo, que Belén recién nos explicaba, en esta mezcla para, bueno, tener la energía vital para el transporte. Bien, rápidamente, el biodiesel es un sucedáneo del gasoil, pero que en vez de utilizar como materia prima el petróleo, utiliza aceite vegetal. Los primeros motores que hizo el señor Diesel funcionaban con aceite. Con lo cual estamos utilizando un combustible distinto, pero con la misma prestación, y que lo producimos en Argentina, porque Ajá. Argentina es un gran productor de aceite. De hecho, somos el principal exportador de aceite de soja del mundo. Claro. Por lo tanto, ya hace 15 años definió buscar una alternativa a exportar el aceite como tal, y esa alternativa era transformarlo en energía y exportarlo a los países del primer mundo que con una visión ambiental estaban incrementando el corte de biodiesel. ¿Y por qué la visión ambiental? Porque el biodiesel contamina mucho menos que el gasoil que se produce con petróleo. Esa es la base del tema. La Argentina desarrolló una industria moderna y eficiente, pero apuntando principalmente a exportar. De todos modos, definió un corte local, es decir, hoy el gasoil que utilizamos tiene un 5% de biodiesel, llegó a ser un 10% en un momento, pero se redujo al 5%. Y lo que está haciendo el gobierno ahora... ¿Por qué se redujo en vez de que aumente? Yo creo que por una serie de prejuicios. A ver, el biodiesel tiene prestaciones ambientales muy positivas, pero en algunos momentos es más caro que el gasoil. Ajá. No siempre. Depende de la relación de precio entre el aceite y el petróleo, que son las materias primas con las que se produce. Claro. Con lo cual, con esa visión, y tal vez por alguna resistencia, yo creo, también de la industria petrolera, que es genuina, Correcto. se redujo. Lo que pasa ahora es que esa reducción tuvo un impacto, porque en realidad ese porcentaje aportaba a esta matriz energética argentina. Al sacarse un porcentaje, se agravó el problema. Además, como usted bien dijo, la crisis en el mundo hace que todo cambió. Y hoy la Argentina tiene capacidad ociosa en su industria de biodiesel. ¿Por qué? Porque nosotros exportamos a Estados Unidos y Estados Unidos hace unos años nos cerró el mercado para proteger a su industria productora de biocombustibles. Y la Argentina tiene posibilidad de producir y además lo puede hacer a precios por debajo del gasoil que Argentina importa, porque Argentina no se Bueno, autoabastece y de tenemos gasoil. la solución entonces, Luis, ahí a la mano. El nuevo ministro, el flamante ministro de Desarrollo Productivo, ya debería estar llamándolo, me imagino. Sí, sí, y es la solución que se está implementando. En realidad lo que se está implementando es aumentar ese porcentaje de biodiesel en dos tramos. No quiero aburrir a la audiencia, pero básicamente la provisión actual la hacen pequeñas industrias, que son las menos eficientes y que tienen un mercado muy regulado, es decir, el Estado en la ley actual define ese 5% que le decía que hay, quién lo vende, que son estas industrias pymes, y define un precio que es relativamente alto. Y lo que también sumo es a las industrias exportadoras, que son las más eficientes, para que puedan proveer un 5% adicional, pero en este caso lo tienen que hacer compitiendo y además tiene que estar por debajo de la paridad de importación de gasoil. Con lo cual, como usted dice, Sí. esta es una solución muy viable, muy positiva para todos, porque Pero si, generamos más sigue... producción y... Sí, perdón. Perdón, Luis, discúlpeme que lo interrumpí. No, por favor. Si sigue conformando solo el 5 o el 10%, igual, digamos, estamos lejos, porque si falta gasoil, por más que tengamos producción de biocombustible, no alcanza, ¿no? En la ecuación, ¿o sí? Sí, a ver, uno de los problemas que hay, que es técnico, es que tampoco le podemos poner... Los motores de los autos, sobre todo, Sí. están preparados para el combustible que utilizan. Correcto. Con lo cual, la mezcla, hasta el 20% no hay ningún problema. Pero por encima de ese 20% ya se generan algunos problemas en algunos motores. No en todos, porque los motores grandes de colectivos, camiones, maquinaria agrícola, ya hay testeos. Nosotros en Rosario durante meses utilizamos colectivos con 100% de biodiesel, con un impacto ambiental fantástico y sin ningún perjuicio para los motores. Pero bueno, los motores más chicos, el límite estaría en el 20%. Y nosotros entendemos que es así, con lo cual no podemos reemplazar todo el gasoil
por bio, pero sí es un paliativo y es un paliativo importante, porque nosotros podríamos fácilmente, con la capacidad que tenemos, aportar 1 millón de toneladas por año de biodiesel a la matriz energética argentina, insisto, sin que repercuta en el precio y además generando empleo, generando un producto con mejor performance ambiental y bueno, con un impacto en toda la cadena de producción de la soja. Con lo cual, bueno, esta solución, nosotros estamos contentos que el gobierno finalmente haya avanzado por este camino. Correcto. ¿Belén? Buen día, Luis. Bueno, el año pasado me tocó seguir el tema de la ley de biocombustibles y hubo debate, ¿no? En esto que usted mencionaba al principio de hasta cuándo hay una tensión ahí también política respecto a hasta dónde se autoriza el corte. Por un lado, le quería consultar qué pasa con el bioetanol, si simplemente es a base de otro vegetal y si se puede también implementar, si está contemplado en esta norma. Y si bien usted dice el tema del precio, en un mercado internacional con la soja en el valor que está en precio récord, ¿cómo se hace ese desacople de precio para que no termine impactando en el litro del combustible? Bien. Yendo al etanol, el etanol es un sucedáneo de la nafta, es decir, el biodiesel se hace con aceite y reemplaza gasoil, en cambio el etanol se produce con maíz y con azúcar, con ellos se producen alcoholes y esos alcoholes reemplazan a la nafta. La Argentina tiene un corte que creo que hoy es el 12% de etanol, pero también el etanol es hoy más barato que la nafta que Argentina también tiene que importar y además con esa prestación ambiental fantástica, con lo cual, bueno, deberíamos también analizar la posibilidad de utilizarlo más masivamente. Respecto ¿cómo era la otra pregunta? Perdón, Belén. No, el tema del precio, porque con el mercado tan alto en el internacional de la soja. Sí, el precio hoy de paridad, como bien decís, los precios cambian, el del petróleo y el del aceite, y eso le da más o menos competitividad a un producto contra el otro. Por eso la norma, por un lado, mantiene el corte de las pymes, pero por otro lado, hace un corte adicional que está sujeto, primero que es temporal, es por 2 meses nada más, pero además está sujeto a que se venda por debajo de la paridad de importación del gasoil. Es decir, nosotros, por esta nueva norma, no vamos a poder vender por encima del precio que tiene el gasoil que las petroleras podrían importar en reemplazo del biodiesel. Con lo cual, esto no debería tener ningún impacto en los precios al consumidor y bueno, por ese lado estamos tranquilos. Entonces, si querés... Sí, no, y al productor, digo, porque también hay una tensión de precios. ¿Al productor le conviene producir el biocombustible? ¿No le conviene exportar la soja? Digo, ¿no se puede generar ahí también una problemática? Mira, eso lo dicen los mercados, le va a convenir, a la Argentina le conviene que generemos valor agregado, con lo cual nos conviene que esa soja la transformemos en aceite, que ese aceite lo transformemos en biodiesel, porque eso genera empleo. Pero además, los números dan como para que la ecuación cierre y que no convenga que exportemos soja. Y bueno, eso debería mantenerse, pero bueno, de todos modos es la mano invisible siempre de los mercados que nos va a dar las señales. De todos modos, insisto, la industria de biodiesel tiene capacidad ociosa porque se nos cerraron mercados de un modo injusto y eso hace que tenemos una industria de punta que hoy está semiparada. Y el gobierno va a acompañar que ustedes aumenten la producción. Este es el dato para que quede claro finalmente. Así es, bueno, lo vamos a hacer. Una buena. Gracias, Luis Ubizarreta. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Bueno, del biocombustible a Rosario Central y a Carlos Tevez. Así parece. Hace poquito que se retiró.